Hay cosas en tu vida que parecen inofensivas, pero en realidad están destruyendo tu alma. Hay hábitos, pensamientos y decisiones que, sin que te des cuenta, han abierto puertas a la oscuridad. El enemigo no siempre ataca con fuerza, a veces lo hace en silencio, con sutileza, infiltrándose en áreas de tu vida donde menos lo esperas. Tal vez has sentido esa batalla en tu mente, esa opresión en tu espíritu, esa sensación de que algo te aleja de Dios sin razón aparente. No es casualidad que estés aquí. Hoy el Señor quiere abrirte los ojos para que veas lo que está sucediendo en el mundo espiritual y cómo puedes cerrar las puertas que han permitido que el enemigo gane territorio en tu vida. Es momento de romper cadenas. Es momento de despertar. Es momento de tomar autoridad en el nombre de Jesús. Si tú decides cerrar esas puertas hoy, escribe en los comentarios: hoy me levanto en el poder de Dios. Y juntos declararemos victoria sobre toda obra de las tinieblas. Que Dios hable a tu corazón en este día. Es aterrador pensar que sin darnos cuenta, podemos estar permitiendo que el enemigo tenga acceso a nuestra vida. No se trata de decisiones abiertamente pecaminosas o de actos deliberados de rebelión contra Dios, sino de pequeñas grietas en nuestra alma, puertas que dejamos entreabiertas sin notar que, poco a poco, el enemigo las empuja hasta entrar. Satanás no necesita que le abras la puerta de par en par. Le basta con una rendija, una oportunidad mínima para comenzar su obra de destrucción. Muchas personas viven con opresión en el alma, con pensamientos de angustia, con una sensación de vacío y desesperanza, sin darse cuenta de que el enemigo ha estado obrando silenciosamente en su vida. Y lo más peligroso de todo esto es que muchos cristianos han normalizado este estado. Se han acostumbrado a vivir con la carga del miedo, la culpa, la ansiedad y la duda. Pero la palabra de Dios es clara. No le demos lugar al diablo. No permitas que él se adueñe de espacios que le pertenecen a Dios. La Escritura nos da un ejemplo claro de cómo esto sucede. En el libro de Génesis vemos la historia de Caín, un hombre que, en lugar de lidiar con su pecado y arrepentirse, permitió que el resentimiento creciera en su corazón. Dios le advirtió: si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. El pecado estaba a la puerta de Caín. Tocaba, insistía, esperando que él cediera. Pero en lugar de resistir, él permitió que su enojo abriera paso al resentimiento, luego al odio y finalmente al asesinato. Así actúa el enemigo. No aparece de inmediato con una gran destrucción. Primero siembra pensamientos de envidia, de orgullo, de amargura. Si los dejas crecer, si los aceptas como normales, estás dejando la puerta abierta. Y cuando menos lo esperas, el enemigo ha tomado dominio de áreas de tu vida que nunca imaginaste. Muchos piensan que solo se le da acceso al diablo a través del ocultismo o de prácticas abiertamente malignas. Pero las puertas más peligrosas son las que se abren con cosas sutiles. Una relación tóxica que sabemos que no nos edifica, un hábito secreto que nos esclaviza, una actitud de desobediencia que justificamos, una mentira que nos repetimos a nosotros mismos hasta creerla. Piénsalo. Hay algo en tu vida que, al examinarlo con honestidad, te das cuenta de que no proviene de Dios. ¿Alguna vez has sentido que una pequeña decisión te llevó a un camino más oscuro del que imaginabas? Tal vez al principio pensaste que era inofensivo, pero luego te diste cuenta de que había robado tu paz, tu fe, tu comunión con Dios. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 4:27: ni deis lugar al diablo, no le des espacio, no permitas que eche raíces en tu vida, porque cuando le das un poco, él toma más, y cuando menos te das cuenta, su influencia ha crecido hasta el punto en que ya no puedes controlar lo que antes parecía inofensivo. El problema es que, a veces, el enemigo entra con tanta sutileza
que ni siquiera nos damos cuenta de que hemos caído en su trampa. Es como cuando alguien deja una ventana abierta en la noche, pensando que no es gran cosa, solo para despertar y encontrar su casa llena de frío y oscuridad. Y es entonces cuando nos preguntamos, ¿cómo llegué aquí? ¿Cuándo permití que esto sucediera? Miremos otro ejemplo en la Biblia. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, cayó en esta trampa sin darse cuenta. Un día, lleno de amor por su maestro, le dijo que jamás permitiría que fuera a la cruz. Y Jesús le respondió con palabras fuertes: «Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. Pedro no tenía intención de hacer algo malo. Él creía que estaba protegiendo a Jesús, pero sin darse cuenta, estaba hablando palabras que iban en contra del propósito de Dios. Esto nos enseña algo crucial. No, siempre es obvio cuando estamos abriendo una puerta equivocada. A veces incluso nuestras intenciones pueden parecer correctas, pero si no están alineadas con la voluntad de Dios, nos estamos exponiendo a la influencia del enemigo. Entonces, ¿cómo podemos saber si hay puertas abiertas en nuestra vida? Jesús nos dio la respuesta en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Si hay algo en tu vida que está trayendo temor en lugar de paz, esclavitud en lugar de libertad, duda en lugar de fe, entonces no proviene de Dios. Es hora de examinar nuestro corazón y cerrar esas puertas antes de que el enemigo tome más terreno. No podemos ser ingenuos. El diablo no juega limpio. Él observa, espera pacientemente la oportunidad de tomar el control de tu mente, de tu hogar, de tu familia. Por eso, Dios nos llama a estar alerta. No podemos ignorar las advertencias. No podemos minimizar el peligro de permitir que pequeñas sombras se instalen en nuestra alma. Hoy es el momento de hacer una pausa y preguntarnos, ¿hay alguna puerta abierta en mi vida que el enemigo esté usando? Si es así, no la ignores. No dejes que siga ahí, esperando el momento perfecto para tomar más control. Dios te ha dado la autoridad para cerrarla, pero la decisión es tuya. No pienses que puedes manejarlo solo. Necesitamos a Dios. No basta con reconocer el problema, debemos actuar. Y la única manera de cerrar esas puertas es volviendo completamente a Cristo, rindiéndonos a Él y permitiendo que su luz expulse toda oscuridad. Porque la verdad es esta: cuando Dios entra en tu vida, el enemigo no tiene más poder sobre ti. Pero si no tomamos esa decisión, si seguimos permitiendo lo que no debemos permitir, si seguimos justificando lo que sabemos que está mal, estaremos entregándole nuestra vida poco a poco al adversario. Y la pregunta es, ¿vas a dejar que eso siga sucediendo? Hay una realidad que muchos cristianos ignoran. El enemigo rara vez se presenta con una oferta descarada de destrucción. Su estrategia no es obvia, sino progresiva. No intenta derribar la vida de alguien en un solo golpe. En lugar de eso, planta semillas de compromiso, pequeñas concesiones que parecen inofensivas al principio, pero que, con el tiempo, toman control del corazón y la mente. El problema con estas concesiones es que no parecen peligrosas de inmediato. Se presentan como algo razonable, como una excepción, una justificación, un simple desvío temporal. Pero lo que comienza como un desliz pequeño, con el tiempo se convierte en una costumbre, y la costumbre en esclavitud. Eso es lo que el enemigo quiere, que llegues a un punto en el que ya no puedas distinguir entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Es exactamente lo que sucedió en el jardín del Edén. Satanás no se acercó a Eva con una invitación directa al pecado. No le dijo, desobedece a Dios, arruina tu vida, rompe tu comunión con Él. No, se acercó con una pregunta sutil. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Mira la astucia del enemigo. No comenzó con una mentira descarada, sino con una insinuación disfrazada de verdad.
hizo que Eva dudara de la palabra de Dios. La llevó a analizar el mandamiento de Dios con su lógica humana, y al final logró lo que quería, que ella cediera en un pequeño compromiso. Porque todo pecado comienza con una duda, con una justificación, con una voz que dice, no es tan grave, Dios lo entenderá. ¿Cuántas veces nos encontramos en la misma situación? Nos convencemos de que ciertas acciones no son realmente malas, de que podemos manejarlas, de que Dios es misericordioso y nos perdonará. Y sí, Dios es misericordioso, pero también es santo. Y Él nos llama a vivir en santidad, no a jugar con los límites del pecado. La Biblia dice en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que el pecado no siempre se presenta como algo oscuro y maligno. Muchas veces viene envuelto en algo atractivo, algo que parece bueno, algo que parece inofensivo. Por eso debemos tener discernimiento. Miremos otro ejemplo en la Escritura. Sansón fue un hombre escogido por Dios con un propósito poderoso, pero poco a poco comenzó a hacer pequeños compromisos. Se acercó a lugares donde no debía estar. Se relacionó con personas que no compartían su fe. Jugó con los límites de su consagración. Cada decisión parecía pequeña, cada compromiso parecía inofensivo, pero con el tiempo, esas pequeñas concesiones lo llevaron a perder su fuerza, su identidad y finalmente su propósito. Aquí hay una verdad que muchos no quieren aceptar. No caemos en pecado de la noche a la mañana. No despertamos un día y de repente estamos atrapados en cadenas espirituales. Todo comienza con un pequeño paso en la dirección equivocada. Un pensamiento que permitimos en nuestra mente, una conversación que no debimos haber tenido, una decisión basada en el deseo y no en la voluntad de Dios. Piénsalo bien. ¿Cuáles son esas pequeñas concesiones que el enemigo ha estado plantando en tu vida? Puede ser algo tan simple como justificar una mentira para evitar problemas. Tal vez sea un hábito que sabes que no agrada a Dios, pero que sigues practicando porque no es tan malo. Tal vez sea una relación que sabes que te está alejando del Señor, pero te convences de que puedes manejarla. Pero aquí está el problema. Cada vez que cedemos en algo pequeño, debilitamos nuestra resistencia al pecado. Lo que hoy toleramos, mañana lo justificamos. Y lo que hoy justificamos, mañana nos dominará. La Biblia es clara en esto. Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En otras palabras, lo que toleramos en lo pequeño se reflejará en lo grande. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios les había dado órdenes claras de no mezclarse con las naciones paganas, de no adoptar sus costumbres, de no comprometer su fe. Pero decidieron hacer excepciones. Comenzaron permitiendo pequeños ídolos, pequeñas costumbres extranjeras, pequeñas influencias en sus vidas. Con el tiempo, lo que empezó como un compromiso menor terminó llevándolos a la idolatría, a la desobediencia y finalmente al exilio. Por eso, Dios nos llama a cortar con el pecado desde la raíz. No podemos permitirnos jugar con el enemigo. No podemos justificar lo que sabemos que nos aleja de Dios. Si algo no glorifica a Cristo en tu vida, entonces no tiene lugar en tu corazón. Pero aquí es donde muchos fallan. Creen que pueden manejarlo, creen que pueden controlarlo, piensan que pueden jugar con fuego sin quemarse. Pero la Biblia dice en Proverbios 6:27-28, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Esa es la gran mentira del enemigo. Hacerte creer que puedes estar cerca del pecado sin ser afectado, que puedes hacer pequeñas concesiones sin consecuencias. Pero cada vez que permites algo que no es de Dios en tu vida, te debilitas espiritualmente. Cada vez que justificas una decisión incorrecta, estás cediendo terreno al enemigo. Y la pregunta
que debemos hacernos hoy es: ¿cuánto terreno ya hemos cedido? ¿Cuántas veces hemos comprometido nuestra fe por conveniencia, por temor, por placer? No podemos seguir tolerando lo que Dios nos llamó a rechazar. Es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de cerrar las puertas que hemos dejado abiertas, de detener los compromisos que hemos permitido, de alejarnos de todo lo que nos está robando la santidad y la paz. Porque si no detenemos esto ahora, ¿hasta dónde nos llevará? Cada elección que hacemos deja una marca en nuestra alma. Cada pensamiento que permitimos, cada palabra que hablamos, cada decisión que tomamos fortalece algo dentro de nosotros. O fortalece la luz de Dios, o alimenta las tinieblas del enemigo. Y cuando dejamos que compromisos pequeños se acumulen, sin detenerlos, nuestra alma se convierte en un campo de batalla, un terreno donde fuerzas espirituales opuestas luchan por el control de nuestro corazón, nuestra mente y nuestro destino. Muchas personas viven este conflicto sin saberlo. Se preguntan por qué sienten tanta confusión, por qué su fe parece frágil, por qué a pesar de amar a Dios, enfrentan constantes ataques en su mente y en su espíritu. La respuesta es que el enemigo no deja en paz a aquellos que buscan caminar en la verdad. Si hay una guerra en tu alma, es porque hay algo en ti que el diablo quiere destruir. La Biblia nos muestra claramente esta lucha espiritual. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que significa que la verdadera batalla no se libra en el ámbito físico, sino en el espiritual. Nuestra mente es el primer campo de guerra. Nuestro corazón es el objetivo del enemigo. Y nuestras decisiones determinan quién gana la batalla. Un ejemplo claro de esta lucha lo encontramos en la vida del apóstol Pedro. Él amaba a Jesús, dejó todo para seguirle, pero aún tenía un área vulnerable en su corazón. En un momento de debilidad, cuando Jesús le advirtió sobre su sufrimiento en la cruz, Pedro reaccionó con emociones humanas y dijo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:22. Parecía algo bien intencionado, pero en realidad era una influencia del enemigo, porque Jesús le respondió con dureza: Quítate de delante de mí, Satanás. Mateo 16:23. Esto nos enseña que la batalla espiritual no siempre se manifiesta con ataques evidentes. Muchas veces se infiltra en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones, en nuestros deseos más profundos. Y si no aprendemos a discernir la voz de Dios de la voz del enemigo, podemos terminar luchando contra el propósito de Dios sin darnos cuenta. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido una lucha interna entre lo que sabes que Dios quiere para ti y lo que tu carne desea? Ese es el campo de batalla espiritual. Es la guerra entre la verdad y la mentira, entre la fe y la duda, entre el Espíritu Santo y las influencias del enemigo. El problema es que muchos cristianos entran en esta batalla sin darse cuenta de que están en guerra. Piensan que su lucha es solo contra problemas externos, que su angustia es simplemente parte de la vida. Pero la realidad es que si no entendemos que estamos en medio de una guerra espiritual, jamás podremos pelearla de la manera correcta. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4-5: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que el enemigo opera en la mente, instalando fortalezas espirituales, mentiras que tomamos como verdad, patrones de pensamiento que nos alejan de Dios, emociones que nos esclavizan. Y mientras no rompamos esas fortalezas con la verdad de Dios, seguiremos perdiendo la batalla. Un claro ejemplo de esta guerra lo vemos en la historia de Elías y su enfrentamiento con los falsos profetas de Baal. Él experimentó el poder de Dios de manera increíble, viendo fuego descender del cielo
y demostrando que Jehová es el único Dios verdadero. Pero después de esa gran victoria, algo cambió en su mente. El enemigo atacó su pensamiento con temor y desaliento. De un momento a otro, Elías pasó de ser un profeta valiente a un hombre lleno de miedo, huyendo y deseando la muerte. ¿Qué pasó? La batalla no fue física. Nadie lo tocó, nadie lo hirió. La batalla ocurrió en su mente y en su corazón. El enemigo sembró pensamientos de miedo, depresión y derrota, y él los aceptó. Fue tan fuerte el ataque que incluso, después de ver la gloria de Dios, se sintió completamente vencido. Esto es exactamente lo que Satanás intenta hacer con nosotros. No siempre te atacará con un gran pecado visible. A veces, simplemente sembrará dudas, desánimo, frustración. Te hará sentir que no vales nada, que Dios no escucha tus oraciones, que nunca cambiarás, que tu lucha no tiene sentido. Y si permites que esas mentiras tomen control de tu mente, habrás perdido la batalla sin siquiera darte cuenta. Porque el enemigo no necesita destruirte físicamente para derrotarte, solo necesita que te rindas en tu interior. Es por eso que la Biblia nos llama a estar en alerta, a no bajar la guardia. 1 Pedro 5:8 dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Satanás no ataca al azar. Él estudia nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestros temores, conoce nuestras heridas del pasado. Y es ahí donde intenta golpear, porque sabe que la verdadera batalla no se gana con la fuerza física, sino con la verdad de Dios arraigada en el corazón. Por eso, la única manera de ganar esta guerra es renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice que debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La verdad de Dios es nuestra mejor arma. Es lo único que puede destruir las mentiras del enemigo y establecer la victoria en nuestra vida. Porque la verdad es esta: tú no estás solo en esta batalla. Dios no te ha dejado indefenso. Él te ha dado su espíritu, su palabra, su autoridad. Pero la decisión de pelear es tuya. No puedes seguir permitiendo que el enemigo tenga control sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tus decisiones. Es momento de levantarse en el poder de Dios y recuperar lo que el enemigo ha intentado robarte, porque la batalla ya está ganada en Cristo, pero debes decidir pelearla con las armas correctas. ¿Estás dispuesto a tomar la armadura de Dios y luchar? Las batallas espirituales no solo se pelean en el exterior, sino dentro del corazón. Muchas veces, sin darnos cuenta, hacemos acuerdos invisibles con el enemigo. No son pactos evidentes, ni compromisos directos con el mal, pero son concesiones silenciosas, decisiones no confrontadas, pensamientos y actitudes que, poco a poco, le dan derecho al adversario para operar en nuestra vida. El enemigo no necesita tu permiso explícito para ganar territorio en tu alma. Basta con que aceptes sus mentiras, con que normalices lo que Dios condena, con que te conformes con una vida espiritual debilitada. Cada vez que toleramos lo que no proviene de Dios, cada vez que justificamos lo que el Espíritu Santo nos ha señalado, sin darnos cuenta, estamos haciendo un pacto con la oscuridad, estamos cediendo espacio en nuestro corazón. La Biblia nos advierte en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muchas veces, esos acuerdos invisibles se establecen a través de nuestras propias palabras. Decimos cosas como: nunca voy a cambiar, siempre fracaso, Dios no me escucha, no soy lo suficientemente bueno. Y sin saberlo, estamos alineando nuestra boca con las mentiras del enemigo, en lugar de alinearla con la verdad de Dios. Miremos un ejemplo en la Escritura. El rey Saúl fue un hombre que comenzó su reinado con la bendición de Dios. Sin embargo, con el tiempo hizo concesiones, desobedeció las órdenes de Dios, se dejó llevar por el miedo, justificó sus acciones y,
en lugar de arrepentirse, hizo un pacto con su orgullo. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, en lugar de humillarse, trató de excusarse. El resultado fue que el espíritu del Señor se apartó de él y un espíritu maligno lo atormentaba. 1 Samuel 16:14. Saúl abrió una puerta en su vida con su propia desobediencia. Su falta de arrepentimiento le dio al enemigo el derecho de atormentarlo. Y lo mismo ocurre hoy. Cada vez que nos negamos a rendirnos completamente a Dios, estamos permitiendo que algo más tome dominio de nuestra alma. Piénsalo. ¿Cuántas veces hemos permitido cosas en nuestra vida que sabemos que no glorifican a Dios? Tal vez hemos dado cabida a resentimientos, a heridas del pasado, a pensamientos que nos oprimen. Tal vez nos hemos acostumbrado a la culpa, a la desesperanza, a la incredulidad. Y sin darnos cuenta, hemos permitido que el enemigo edifique fortalezas en nuestra mente. La Biblia dice en Efesios 4:26-27, «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». ¿Qué significa esto? Que cada vez que retenemos el enojo, el resentimiento, la falta de perdón, estamos abriendo una puerta. Estamos dejando que el enemigo gane territorio en nuestro interior. Y aquí es donde muchos cristianos fallan. Piensan que solo los grandes pecados abren puertas al enemigo. Pero en realidad, las pequeñas grietas son las que terminan derrumbando el muro. Un poco de orgullo, un poco de envidia, una pequeña mentira, un pequeño compromiso con la carne, y sin darnos cuenta, hemos hecho un trato silencioso con el enemigo. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la historia de Judas Iscariote. No fue de la noche a la mañana que él traicionó a Jesús. Todo comenzó con pequeños acuerdos invisibles. Primero, con el amor al dinero. Luego, con la justificación de su codicia. Después, con la resistencia al mensaje de Cristo. Y finalmente, con la decisión de vender al maestro por 30 monedas de plata. El diablo no entró en él de repente. La Biblia dice en Lucas 22:3, «Y entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, que era uno del número de los 12. ¿Cómo pudo un hombre que caminó con Jesús, que vio milagros, que escuchó sus enseñanzas, llegar a este punto? Porque había estado cediendo terreno en su corazón mucho antes de que el enemigo tomara control. Esto nos enseña que los demonios no toman dominio de nuestra vida de inmediato. Primero buscan una entrada, un área de debilidad, un dolor no resuelto, una mentira que aceptamos, una emoción que no sometemos a Cristo. Y una vez que encuentran acceso, comienzan a construir una fortaleza en nuestra mente. Por eso, Dios nos llama a cerrar esas puertas. No podemos seguir tolerándolo, que sabemos que nos aleja de su presencia. No podemos permitir que los pequeños compromisos se conviertan en cadenas que nos esclavicen. La única manera de romper estos acuerdos invisibles es renovando nuestra mente con la verdad de Dios. Romanos 12:2 nos dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Cuando llenamos nuestra mente con la palabra, cuando alineamos nuestras palabras con lo que Dios dice, cuando confesamos y renunciamos a todo aquello que hemos permitido, el enemigo se pierde su acceso. Su poder se rompe cuando decidimos vivir en la verdad. Pero esto requiere acción. No basta con saber que hay puertas abiertas, hay que cerrarlas. Hay que renunciar a todo lo que no viene de Dios. Hay que romper con toda atadura, con toda mentira, con toda influencia que hemos permitido en nuestra vida. Porque si no lo hacemos, esas pequeñas concesiones se convertirán en grandes esclavitudes. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿a qué le hemos dado acceso en nuestra alma? ¿Qué hemos permitido en nuestra vida que le ha dado derecho al enemigo de operar en nosotros? No podemos seguir ignorando esto. Es hora de cortar todo acuerdo con las tinieblas. Es hora de limpiar nuestra alma y permitir que solo la luz de Cristo tenga dominio en nosotros, porque donde la luz de Dios brilla,
las tinieblas no pueden permanecer. Cuando el enemigo encuentra una puerta abierta en nuestra vida, no se detiene en un solo paso. No basta con que haya logrado sembrar una mentira, plantar una duda o infiltrar un compromiso invisible en nuestro corazón. Su objetivo no es simplemente influenciarnos, sino dominarnos, y para hacerlo establece un ciclo destructivo, una espiral descendente en la que el pecado avanza paso a paso, debilitando el alma, endureciendo el corazón y alejándonos más y más de la presencia de Dios. El pecado siempre sigue un patrón, y la Biblia nos advierte sobre esto. En Santiago 1, 14, 15 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este versículo revela la progresión del pecado. Primero viene la atracción, luego la seducción, después la caída, más adelante la esclavitud y finalmente la muerte espiritual. Esto significa que nadie cae de repente, nadie se aparta de Dios de un momento a otro. Todo comienza con un pensamiento, con un deseo, con una decisión aparentemente inofensiva. Y esto lo vemos reflejado en la historia de Sansón. Fue un hombre con un llamado poderoso, escogido por Dios desde el vientre de su madre para ser un libertador en Israel. Tenía fuerza sobrenatural, era invencible en batalla y su vida estaba marcada por el favor de Dios. Pero su caída no ocurrió de inmediato. Todo comenzó con un paso en la dirección equivocada. Permitió la atracción. Se fijó en una mujer filistea, alguien que no compartía su fe ni su propósito. Luego, poco a poco, comenzó a comprometer su consagración, a confiar en su propia fuerza, a jugar con el peligro sin tomarlo en serio, hasta que finalmente fue atrapado. Se confió demasiado, ignoró las advertencias de Dios y cuando llegó el momento de enfrentar la consecuencia de sus decisiones, ya no tenía fuerzas. La Biblia dice en Jueces 16:20, y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ese es el engaño del pecado. Te hace creer que tienes el control, te hace sentir que puedes manejarlo, que no es tan grave, que siempre habrá una oportunidad para salir. Pero cuando menos te das cuenta, ya no eres tú quien tiene el control, sino el pecado el que te controla a ti. Y esto es lo que destruye el alma, porque el pecado no solo daña nuestra relación con Dios, sino que cambia quienes somos. Nos endurece, nos ciega, nos vuelve insensibles a la voz del Espíritu Santo. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el faraón de Egipto. Él no comenzó como un enemigo de Dios, pero cada vez que Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, endureció su corazón. Cada vez que rechazó la voz de Dios, permitió que la ceguera espiritual se fortaleciera en su vida, hasta que llegó el punto donde ya no podía cambiar, porque su corazón se había convertido en piedra. Aquí está el peligro más grande del ciclo del pecado. Cada vez que lo repetimos, perdemos más sensibilidad a la convicción del Espíritu. Al principio, sentimos culpa, sentimos advertencias, escuchamos la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento, pero si ignoramos esas advertencias, si justificamos nuestras acciones, si seguimos en el mismo camino, llegamos a un estado donde el pecado ya no nos parece un problema. Y en ese punto, el enemigo ya ha ganado. Porque su meta no es solo hacernos pecar una vez, sino hacer que vivamos en el pecado sin sentir la necesidad de arrepentirnos. Por eso, la Biblia nos dice en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña. Nos hace pensar que todo está bien cuando en realidad estamos en peligro. Nos hace creer que podemos seguir cediendo terreno sin sufrir consecuencias. Nos dice que hay tiempo, que podemos arreglar las cosas después. Pero lo que muchos no entienden es que cada vez que se repite el ciclo, salir de él se vuelve más difícil. Miremos la historia de David.
Cuando pecó con Betsabé, todo comenzó con algo pequeño. No salió a la guerra cuando debía. Se quedó en casa, descansando cuando debía estar en batalla. Luego, permitió que sus ojos vagaran, que sus pensamientos se apartaran. Después, tomó acción. Y cuando intentó ocultar su pecado, todo se volvió peor. Comenzó a mentir, a manipular, hasta que su pecado lo llevó a cometer asesinato. Y esto nos enseña algo fundamental. El pecado nunca se detiene donde esperas. Siempre busca arrastrarte más profundo. Siempre quiere llevarte más lejos de lo que pensaste. Y lo que parecía algo pequeño, termina destruyendo tu vida. Por eso, Dios nos llama a romper el ciclo antes de que sea demasiado tarde. No podemos jugar con el pecado. No podemos justificar lo que sabemos que está mal. La única manera de vencer este ciclo es detenerlo en el primer paso. Cuando el enemigo intenta atraer tu mente, debes resistir. Cuando trata de seducir tu corazón, debes huir. Cuando la tentación golpea a tu puerta, debes cerrar el acceso antes de que entre. Y esto solo es posible cuando vivimos una vida llena del Espíritu Santo, porque cuando estamos llenos de Dios, el pecado pierde su poder. Efesios 6:11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No podemos luchar con nuestras propias fuerzas. No podemos vencer el pecado con buenas intenciones. Solo la presencia de Dios en nuestra vida puede romper el ciclo y restaurarnos por completo, porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. El pecado no solo deja cicatrices en el alma, sino que también abre caminos por los que el enemigo puede entrar y establecer dominio. Cada elección fuera de la voluntad de Dios, cada compromiso con el pecado, cada pensamiento no sometido a Cristo, puede convertirse en una puerta abierta en el mundo espiritual. Y mientras esas puertas permanezcan abiertas, el enemigo encontrará la manera de seguir operando en la vida de una persona. Pero aquí está la verdad poderosa del Evangelio. Dios nos ha dado la autoridad para cerrar esas puertas y limpiar nuestra alma completamente. No tenemos que vivir bajo la opresión del pasado, no tenemos que arrastrar las cadenas de decisiones equivocadas. Jesús vino para restaurarnos y darnos una vida completamente nueva. La Biblia nos dice en Santiago 4:7: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo nos revela el orden espiritual de la victoria. Primero nos rendimos a Dios, luego resistimos al enemigo y como resultado, él se ve obligado a huir. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos intentan resistir al diablo sin antes haberse rendido completamente a Dios. Quieren romper con el pecado sin haber decidido vivir en santidad. Quieren ser libres, pero sin cambiar de dirección. Y esa es la razón por la que muchos siguen atrapados, aún después de haber intentado luchar contra aquello que los esclaviza. La clave para cerrar las puertas al enemigo es la completa rendición a Dios. No podemos esperar vencer el pecado si seguimos coqueteando con él. No podemos pedir liberación si seguimos alimentando aquello que nos ata. Es necesario cortar completamente con todo lo que nos aleja de la presencia de Dios. Vemos un ejemplo claro en la historia de María Magdalena. La Biblia nos dice que ella estaba poseída por 7 demonios, Lucas 8:2, una señal de que su vida había sido completamente tomada por el enemigo. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, no solo fue liberada, sino transformada. ¿Por qué? Porque no solo fue libre de la opresión, sino que decidió seguir a Cristo con todo su corazón. No intentó volver a la vida de antes, no dejó puertas abiertas, no dejó lugar para que el enemigo regresara. Y aquí es donde muchos fallan. Reciben el perdón de Dios, experimentan su poder, pero dejan áreas sin entregar por completo. Dejan hábitos pendientes de cambiar, relaciones que siguen contaminando su fe, pensamientos que siguen controlando su mente. Y cuando el enemigo encuentra una oportunidad, vuelve a entrar.
Jesús habló de esto en Mateo 12, 43-45, cuando dijo que un espíritu inmundo puede salir de una persona, pero si regresa y encuentra la casa vacía, traerá consigo otros 7 peores. ¿Qué significa esto? Que no basta con expulsar el mal de nuestra vida. Debemos llenar nuestra alma con la presencia de Dios. No es suficiente con decir voy a dejar este pecado. Necesitamos reemplazarlo con una vida de obediencia, con una mente renovada, con un espíritu lleno del fuego de Dios. El enemigo solo tiene poder donde encuentra espacio. Cuando una persona decide llenar cada área de su vida con la luz de Cristo, las tinieblas no pueden permanecer. Pero esto requiere pasos concretos. No podemos cerrar las puertas al enemigo solo con buenas intenciones. Hay acciones que debemos tomar para sellar esas áreas y vivir en total libertad. La primera es la confesión genuina y el arrepentimiento. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay limpieza sin confesión. No podemos recibir sanidad si primero no reconocemos nuestra necesidad. Muchos no experimentan una transformación completa porque nunca han sido completamente sinceros con Dios. Guardan pecados en secreto, justifican áreas de su vida, intentan negociar con el Espíritu Santo, pero Dios no bendice el doble ánimo. Solo cuando nos humillamos, cuando traemos todo a la luz, cuando dejamos de escondernos, su gracia nos cubre completamente. El siguiente paso es romper con todo lo que nos conecta con el pasado. Si hay algo en nuestra vida que nos sigue atando al pecado, debe ser eliminado. No podemos esperar victoria mientras seguimos sosteniendo aquello que nos llevó a la esclavitud. El pueblo de Israel entendió esto cuando Josué los llevó a la tierra prometida. Dios les dio la orden de destruir por completo los ídolos y las costumbres paganas de las naciones que habitaban allí. No podían permitir que quedara ni un rastro de lo que antes ocupaba ese lugar. Pero un hombre llamado Acán desobedeció. Decidió quedarse con parte de los tesoros de Jericó, escondiéndolos en su tienda. Y por esa desobediencia, la presencia de Dios se apartó del pueblo. Esto nos enseña que no podemos dejar rincones ocultos en nuestra vida. Si hay algo que el Espíritu Santo nos ha mostrado que debemos eliminar, debemos hacerlo sin demora. Relaciones que no edifican, hábitos que contaminan nuestra mente, entretenimientos que ensucian nuestro espíritu. Y una vez que hemos limpiado nuestra vida, el paso más importante es llenarnos completamente de la presencia de Dios. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro ser, cuando nos sumergimos en su palabra, cuando cultivamos una vida de oración genuina, el enemigo pierde todo derecho sobre nosotros. Efesios 5:18 nos da un principio clave. Sed llenos del Espíritu. Cuando estamos llenos de Dios, no hay espacio para nada más. Y aquí está la gran verdad. Dios no solo quiere limpiarnos, quiere llenarnos de su poder. No quiere que simplemente dejemos el pecado, quiere transformarnos por completo, porque cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra vida, el enemigo pierde toda autoridad. Cuando una persona decide cerrar las puertas al enemigo y limpiar su alma, necesita una fuente de poder que mantenga su vida en victoria. No basta con rechazar la oscuridad. Es necesario llenarse de la presencia de Dios y mantenerse firme en comunión con Él. Y la clave para esto está en la oración. La oración no es simplemente un ritual religioso, ni una repetición de palabras vacías. Es la conexión directa con el corazón de Dios, la herramienta más poderosa que tenemos para enfrentar cualquier batalla espiritual. A través de la oración, nos alineamos con el cielo, recibimos fortaleza y rompemos cadenas que nos han mantenido atados. Jesús nos mostró que la oración no es opcional. Era su hábito, su fortaleza, su refugio. La Biblia nos dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar constantemente? Porque entendía que la oración no es solo pedir, sino depender completamente del Padre. Sabía que el poder que necesitaba para cumplir su misión venía de estar en comunión con Dios. Y si el mismo Jesús consideraba la oración esencial, ¿cuánto más nosotros necesitamos vivir en oración para permanecer firmes y libres? Cuando los discípulos enfrentaron una situación de opresión demoníaca, intentaron liberar a un joven poseído, pero no pudieron. Jesús, en cambio, lo liberó con una sola palabra, y cuando le preguntaron por qué ellos no pudieron hacerlo, les respondió en Marcos 9:29. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esto nos enseña que hay batallas espirituales que solo se ganan con una vida de oración profunda. No es suficiente con buenas intenciones o deseos de cambio. Hay opresiones, hábitos y ataduras que solo se rompen cuando nos sumergimos en la presencia de Dios a través de la oración. Muchos cristianos luchan con las mismas cadenas durante años porque no han aprendido a pelear de rodillas. Intentan vencer la tentación con su propia fuerza, resistir los ataques con su voluntad, pero siguen cayendo en los mismos patrones porque no han construido una vida de oración sólida. La oración no es solo pedir ayuda cuando estamos en crisis, es la manera en que fortalecemos nuestra alma diariamente. Es la forma en que nos llenamos del Espíritu y evitamos que el enemigo encuentre un lugar en nuestra vida. David entendía esto y por eso escribió en Salmos 18:6: En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Cada vez que clamamos a Dios en oración, nuestra voz llega al cielo. No importa cuán profunda sea la oscuridad que nos rodea, no importa cuán fuertes sean las cadenas, cuando un hijo de Dios clama con fe, el poder de Dios se desata en su vida. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en la vida del apóstol Pedro. Cuando fue encarcelado por predicar el Evangelio, la iglesia no intentó sacarlo por la fuerza. No buscaron soluciones humanas. ¿Qué hicieron? Hechos 12:5 nos dice: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y como resultado de esa oración, un ángel fue enviado para liberarlo. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y Pedro salió en libertad. Esto nos muestra que cuando la iglesia ora, cosas sobrenaturales suceden. No hay prisión que pueda retenernos, no hay atadura que pueda resistir el poder de Dios cuando clamamos con fe. Pero aquí está el problema. Muchos han subestimado la oración. La ven como algo secundario, como un acto religioso que se hace de vez en cuando. No han entendido que la oración es una arma de guerra, un canal de poder, un refugio de victoria. Y por eso, muchos cristianos viven débiles, vencidos, sin dirección, porque no han aprendido a pelear en el Espíritu. La Biblia dice en Efesios 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Esto significa que la oración no es algo ocasional, es una disciplina constante. No es solo cuando necesitamos algo, es en todo momento. No es una opción, es una necesidad. Cuando oramos, nuestra fe se fortalece. Cuando oramos, el enemigo retrocede. Cuando oramos, nuestro corazón se alinea con el propósito de Dios y las fortalezas del enemigo comienzan a caer. El diablo teme a un cristiano que ora. No le teme a quienes solo escuchan sermones, ni a quienes conocen la Biblia pero no la aplican. Pero cuando alguien comienza a orar con fe, su reino se sacude. Porque un cristiano de rodillas es un guerrero en pie. Cuando Daniel fue amenazado de muerte por orar, no dejó de hacerlo. Siguió buscando a Dios como siempre lo hacía. Y cuando lo lanzaron al foso de los leones, fue la oración lo que lo sostuvo. Dios cerró la boca de los leones porque Daniel había decidido abrir su boca en oración. Esto nos enseña que no importa cuán grande sea la oposición, si estamos firmes en oración,
Dios peleará por nosotros. Jesús mismo, en el momento más difícil de su vida, fue a orar al Getsemaní. Mientras sus discípulos dormían, Él se postró ante el Padre, porque entendía que la verdadera batalla no era contra los soldados, sino en el espíritu. Cuando el enemigo ataca tu mente, ora. Cuando sientas que la tentación es fuerte, ora. Cuando la carga sea demasiado pesada, ora. Porque en la oración encontrarás la fuerza que no tienes, la paz que necesitas y el poder que rompe toda cadena. Cuando un creyente aprende a caminar en la autoridad de la oración, comienza su eritridal a experimentar libertad, paz y victoria en su vida. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que, una vez que han sido liberados de ataduras, ya no tienen que preocuparse por el enemigo. Se sienten seguros y bajan la guardia. Y es en ese momento cuando el diablo busca la oportunidad para volver. Jesús nos advirtió sobre este peligro en Mateo 12, 43-45, cuando habló de lo que sucede con una persona que es liberada, pero no llena su vida con la presencia de Dios. Dijo que cuando un espíritu inmundo sale de alguien, anda por lugares secos buscando descanso, y si no lo encuentra, decide regresar a la misma persona. Y si la encuentra vacía, trae consigo 7 espíritus peores que él. Y el estado final de esa persona es peor que el primero. Esto significa que ser liberado del pecado o de la opresión espiritual no es suficiente. Es necesario protegerse espiritualmente, edificar una vida firme en Dios y cerrar cada puerta para que el enemigo nunca más encuentre un lugar donde volver. El problema de muchos cristianos es que quieren ser libres, pero no quieren comprometerse con una vida de santidad. Quieren que Dios los saque del pozo, pero no están dispuestos a caminar lejos de los caminos que los llevaron allí en primer lugar. Y así es como vuelven a caer en los mismos ciclos una y otra vez. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos mantenernos firmes? ¿Cómo podemos asegurarnos de no volver a caer en las mismas trampas? La Biblia nos da una clave. En 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrios y velar significa estar alertas, espiritualmente conscientes. Significa no permitir que la comodidad nos haga bajar la guardia. Significa mantenernos cubiertos con la armadura de Dios. Efesios 6:11 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué es necesario usar la armadura de Dios? Porque el enemigo no deja de buscar una oportunidad para derribarnos, y la única manera de permanecer firmes es mantenernos equipados con las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Cada parte de la armadura es crucial. El cinturón de la verdad nos protege de las mentiras del enemigo. La coraza de justicia guarda nuestro corazón contra la culpa y la condenación. El calzado del Evangelio nos da estabilidad en nuestra fe. El escudo de la fe apaga los dardos de la duda y el temor. El casco de la salvación protege nuestra mente de pensamientos destructivos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma de ataque para vencer cualquier oposición del enemigo. Cuando nos vestimos con esta armadura, el enemigo no tiene lugar en nuestra vida. No importa cuántas veces intente derribarnos, si estamos firmes en Dios, no podrá tocarnos. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida de José, el hijo de Jacob. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, él no se quedó a negociar con el pecado, huyó. No permitió ni por un momento que el enemigo encontrara una oportunidad en su vida, porque la mejor manera de no caer es mantenerse lejos de aquello que nos puede hacer caer. Aquí es donde muchos fallan. Se acercan demasiado al peligro. Juegan con los límites, confían demasiado en sí mismos. Creen que pueden manejarlo, que son lo suficientemente fuertes. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto significa que no podemos confiarnos. Necesitamos mantenernos vigilantes,
siempre dependiendo de Dios, siempre caminando en obediencia, siempre buscando la llenura del Espíritu Santo. Jesús nos enseñó la clave para esto en Juan 15:5 cuando dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La protección espiritual no es un evento único, es un estilo de vida. Es una decisión diaria de permanecer en Cristo, de caminar en su presencia, de depender completamente de Él, porque el enemigo no puede tocar a aquellos que están escondidos en Dios, pero aquellos que bajan la guardia, aquellos que se confían demasiado, aquellos que piensan que pueden vivir sin comunión con el Padre, son los que terminan cayendo de nuevo. Dios quiere que vivas en victoria. Quiere que seas libre y que nunca más vuelvas a ser esclavo. Pero la decisión de mantenerse firme es tuya. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿estamos preparados para vivir una vida protegida en Dios? ¿Estamos listos para tomar en serio nuestra fe y caminar en la fortaleza del Señor? Porque solo aquellos que se aferran a Dios con todo su corazón podrán permanecer firmes hasta el final. Una vida protegida en Dios no ocurre por accidente. Es una decisión intencional, un compromiso diario, un camino que debe recorrerse con determinación. No podemos dejar nuestro destino espiritual al azar. Cada día es una oportunidad para elegir entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, entre el propósito de Dios y los engaños del enemigo. Desde el principio, Dios nos ha dado libre albedrío. Nos ha llamado, nos ha advertido, nos ha mostrado el camino de la vida. Pero la elección es nuestra. En Deuteronomio 30:19, Dios dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Esta es la realidad. Cada elección que hacemos tiene consecuencias espirituales. Cada pensamiento que permitimos, cada palabra que hablamos, cada acción que tomamos nos acerca a Dios o nos aleja de Él. No existe un terreno neutral en la guerra espiritual. O estamos avanzando en la luz o estamos retrocediendo hacia las tinieblas. Muchos desean una vida victoriosa, pero siguen postergando su entrega total a Dios. Quieren bendición, pero sin compromiso. Quieren libertad, pero sin renunciar a lo que los esclaviza. Y esa es la trampa del enemigo: hacerte creer que puedes seguir en el mismo camino y obtener resultados diferentes. Pero Dios no quiere medias entregas. Él no busca que lo sigamos a medias. En Apocalipsis 3:16 el Señor dice: Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No podemos seguir viviendo en la indiferencia espiritual. No podemos seguir posponiendo la decisión de rendirnos completamente a Dios. Piénsalo. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces has sentido su llamado? ¿Cuántas veces has sabido que necesitas cambiar pero sigues aplazando la decisión? Jesús contó una historia que ilustra esta verdad de manera poderosa. La parábola del hijo pródigo. Un joven decidió alejarse de la casa del padre, creyendo que encontraría satisfacción en el mundo. Al principio, todo parecía ir bien, pero poco a poco perdió todo lo que tenía: su dignidad, su propósito, su paz. Hasta que un día, en medio de su miseria, recordó que en la casa de su padre había abundancia, y tomó una decisión. Se levantó y regresó a casa. Lo que ese joven no sabía era que su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Ese es el corazón de Dios para ti hoy. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto tiempo hayas perdido. Si decides regresar, Dios está esperándote con los brazos abiertos, pero la clave está en tomar la decisión ahora. El enemigo quiere que sigas postergando. Quiere que pienses que hay tiempo, que no es necesario comprometerse hoy, que puedes seguir como estás. Pero eso es una mentira.
La única manera de asegurar tu destino es entregándote completamente a Cristo hoy. Jesús dijo en Mateo 7, 13, 14: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No sigas el camino ancho, no sigas el camino de la comodidad, de la indecisión, de la mediocridad espiritual. Dios te llama a tomar el camino estrecho, el camino de la entrega total, el camino de la verdadera vida, y esa decisión solo tú las puedes tomar. Nadie más puede hacerlo por ti. Hoy es el día. Ahora es el momento. Dios está hablando a tu corazón. Él quiere levantarte, restaurarte, fortalecerte, usarte para su gloria. Pero Él no va a forzar tu decisión. Él te está llamando, pero eres tú quien debe responder. Entonces, ¿qué harás? Dios te está dando una oportunidad. No la dejes pasar. Que el Señor bendiga tu vida, que su gracia te fortalezca y que su Espíritu Santo te guíe cada día en el camino de la verdad. Hoy es el día de tu decisión. Amén.